Buenas tardes una vez más. Esa es la segunda parte del video ¿Quién fundó la iglesia? O usted va a saber, porque no sé si alguna vez usted ha preguntado qué pasó con los primeros discípulos. Que el Eterno bendiga a Yahaira desde la República Dominicana. ¿Qué pasó con los primeros discípulos durante el primer siglo, luego de la muerte y la resurrección de Yeshua Mashiach? ¿Cómo era un estilo de vida? ¿Cómo eran sus reuniones los primeros discípulos del Mesías? ¿Cómo ellos practicaban las escrituras? ¿Cómo ellos interpretaban la escritura? ¿Y en qué momento de la historia este grupo de seguidores de Yeshua se convirtió en lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que luego de ella, por medio del padre, de uno de los padres de la Iglesia, Martín Lutero, surgió la Iglesia protestante? Mi amado oyente, ¿se ha preguntado usted qué quiso realmente decir a Rab Shaul en sus cartas? ¿A quién él escribía? ¿Qué significaban sus palabras? Usted ha hecho esas preguntas, pero hoy quiero que usted sepa la verdad. Hoy usted va a saber algo que va a sacudir tu mente. Usted va a saber muchas cosas en esa segunda parte. Sabemos que Yeshua advirtió acerca de la destrucción de Israel, Jerusalén y el templo. Posteriormente, sus discípulos advirtieron acerca de la separación de los nuevos creyentes no judíos o gentiles de las raíces originales hebreas, de las enseñanzas del Mesías y las que fueran posteriormente las enseñanzas para los gentiles del Rab Shaul. En nuestra misión de conocer las raíces de los primeros creyentes, debemos regresar al punto de donde el cristianismo mismo se originó. Aleluya. Sin duda, y si usted está interesado, mi amado oyente, en este tema, es porque usted desea profundizar y viajar en el tiempo gracias a las documentaciones históricas junto con nosotros. Aleluya. Hoy quiero decirle que usted va a saber realmente qué idioma hablaba el Mesías. El idioma que hablaba sus discípulos, además del arameo. Podemos empezar por los fundamentales y básicos, como el nombre de Yeshua HaMashiach, que al español ellos cambiaron su nombre por Jesús. Todos nosotros sabemos, según la gramática, los nombres no se traducen y los nombres no tienen traducción. Tu nombre es tu nombre, esté donde esté. En cualquier país que tú vas, será tu nombre. Mi nombre es mi nombre.
¿Quién puede cambiar mi nombre? Ninguno. Porque los nombres son propios, no se traducen. Usted hace un libro, pueden traducir tus letras, pero tu nombre como autor de tu libro tiene que quedar así. Puede ser en inglés, que van a traducir ese libro, puede ser en español, en creol, en francés, en el idioma que sea, pero tu nombre tiene que quedar tal como está en tu acta de nacimiento. Ahora, amado hermano, ellos cambiaron el nombre de Yeshua por Jesús. De igual manera, nombres que vamos a estudiar en este estudio por los siglos de la historia, aleluya, el cristianismo ha cambiado todo, no simplemente el cristianismo, sino Roma. Por ejemplo, el nombre divino, sabemos que a Moshe le fue entregada 4 letras. Yud, Hei, Vav, Hei. Y, H, W y H. Yud, Hei, Vav, Hei. Y el Eterno dice, así me llamarán por toda la generación. Shemot, Éxodo 3:15. Y él dice, yo soy el que soy. Anishel Ashelie. Tenemos el nombre que se dieron a Ruach HaKodesh, lo llamaron Espíritu Santo. El nombre que dieron a Rab Shaul lo llamaron Apóstol Pablo. Cambiaron el nombre, la palabra Elohim, el nombre Elohim por Dios. La palabra Mesías lo cambiaron por Mashiach, por Mesías o Cristo, la cual significa untado. En vez de ungido significa untado. Cambiaron el nombre de Jerusalén por Jerusalén. El nombre de Jacob por Jacob. La ley, 5 primeros libros de la Biblia, ellos lo llamaron Pentateuco, que en hebreo es Torah. Ellos pusieron el nombre del Nuevo Testamento, del Brit Hadasha por el Nuevo Testamento. O sea que cambiaron todo. Pero durante el transcurso de nuestra travesía, otros nombres en hebreo se mencionarán y ustedes van a ir apuntando esos nombres. Aleluya. Imagine tener la posibilidad de viajar siglos atrás, mi amado oyente, en el tiempo y ser testigo y así conocer lo que pasó inmediatamente después que los primeros 15 discípulos de Yeshua mueren. Pues ajústese su cinturón, prepara tu cabeza, porque vamos a dar un viaje en el tiempo atrás. Aleluya. Amado hermano, para el desarrollo de ese estudio que estoy dando, nuestra máquina del tiempo y el entendimiento del propósito por el cual usted tiene este boleto en sus manos para ir a conocer gratuitamente los inicios de su fe cristiana, es preciso remitirlos a los eventos que han sido registrados durante los siglos de la historia
en contexto espiritual que rezo al Eterno, oro al Eterno, para que sea de enseñanza con amor siempre en el marco de la reconciliación tal y como nos lo enseñó el modelo de Yeshua. Amado hermano, eso es fuerte. Ahora vamos a transportarnos al siglo cuando se dio el nacimiento de nuestro Salvador. Ya hemos hablado sobre esa cosa, sobre ese estudio en la primera parte, pero quiero tocar algo muy importante para usted. Israel fue en aquel entonces un país dominado por países vecinos que controlaban sus tierras con el dominio militar greco-romano, o Grecia y Roma. Aleluya. Estaban afectados la vida espiritual y su relación con el Eterno de los ciudadanos de Israel, fueron creyentes o no posteriormente en Yeshua. Entonces hemos hablado acerca de las escuelas que habían en el tiempo de Yeshua. Ustedes ya lo saben. Pero quiero hablarle lo que pasó, cómo fue que surgió lo que se llamamos hoy en día la iglesia y sus enseñanzas. En primer lugar, debemos recordar algo muy importante, que según los historiadores, con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 del primer siglo por parte del emperador romano Tito, todos aquellos nuevos convertidos en Yeshua, provenientes de la ciudad y naciones gentiles o extranjeras, iniciaron un alejamiento de sus raíces judías, porque los primeros creyentes tenían sus raíces judías, no Roma. Aleluya. Que ya para comienzo del segundo siglo, luego de la muerte y resurrección de Yeshua, se había perdido por completo y mezclado con corrientes filosofías proveniente de Grecia y completo y mezclado con corrientes filosóficas de Grecia y Roma, lo que se conoce como el helenismo greco-romano. Como vemos en este punto de la historia del inicio de nuestra emuná o fe, ya en el segundo siglo, amado hermano, de la era común hubo un distanciamiento de las enseñanzas con un trasfondo judío que Yeshua vino realmente a entregarnos a todos nosotros que no nacimos en Israel. Como yo, no nací en Israel, yo nací en Haití. Podríamos decir que Rab Shaul, ustedes saben quién es Rab Shaul. Rab Shaul es lo que pusieron la iglesia católica como apóstol Pablo. Fue uno de los últimos embajadores de Yeshua a final del primer siglo que tenía sus raíces judías intacta y que anunciaba a Yeshua como Hamashiach. Hamashiach significa el Mesías de Israel.
y como la puerta de acceso de las naciones extranjeras a la promesa de ser adheridos al tronco original, Israel. Las escrituras nos muestran que la salvación vino a los gentiles, a los no judíos y también a los que eran judíos y dejaron el judaísmo y se fueron y se mezclaron a las naciones, también eran gentiles, porque la palabra gentil en hebreo es goy, significa idólatra. Esa gente, cuando las escrituras nos muestran que la salvación vino a nosotros, los no judíos, por los judíos desde Sión, según lo relata la traducción del hebreo al español de la versión israelita mesiánica, y dice: pero en el Aharit Hamaim, postreros tiempos, el monte de la casa del Eterno será establecido como el monte más importante, será considerado más altamente que otras colinas, y los pueblos se correrán a él. Muchos gentiles irán y dirán: vengan, subamos al monte del Eterno, a la casa de Elohim de Jacob. Él nos enseñará de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y la palabra del Eterno de Jerusalén. Ahora, hermano, lo que pasó o lo que está pasando hoy en día, Rab Shaul, en su ministerio de gran importancia para todas las naciones extranjeras, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que estas cosas que estamos viviendo hoy en día, esas falsas enseñanzas que nos están dando a beber, no aconteciera. La disipación y la posterior mezcla de las raíces judías y de las enseñanzas de Yeshua, cosa que al morir sucedió a divorciarse la enseñanza de su esencia hebrea y se transformó en un movimiento completo separado de Israel, y en muchas veces de la misma enseñanza del Mashiach y las de los discípulos o los líderes, los primeros 15 discípulos. Amado hermano, no había tal cosa. Debemos tener claro que los primeros 15 líderes de la llamada Netzarim, nazareos, o mal llamado hoy en día la iglesia primitiva, fueron todos judíos. Usted lo puede ver en el libro de Eusebio, un historiador judío del cuarto siglo, ha dejado para nosotros este testimonio. Amado hermano, la iglesia en Jerusalén fue formada por lo de la circuncisión, judíos. Luego vinieron los gentiles cristianos, pero al comienzo, usted lo puede investigar, consistió de fieles judíos que continuaron desde los días de los apóstoles hasta la destrucción de Jerusalén y su templo. Se conocen los últimos rostros de judío creyente en Yeshua hasta el año
135 después de Yeshua HaMashiach. Entonces, en este estudio, más adelante, quiero hablar de las raíces perdidas en nuestra época, luego de siglos de haber sido completamente borrado. Al carecer de una organización como un movimiento naciente, al haber perdido sus raíces hebreas y al no tener ya un modelo judío a seguir, por la muerte de los primeros discípulos, todos los nuevos creyentes, escucha bien, en Yeshua, luego de esa época, perdieron su verdadera identidad. Por lo que, sumado a esto, las corrientes helenistas, tanto griego como romanas, tomaron un papel fundamental para darles a estos nuevos creyentes una nueva identidad no judío a su fe. La historia está ahí. Y por ende, a su manera de interpretar las escrituras y cómo debían de organizar para sus reuniones, lo que llamamos culto, y acerca cómo identificarse como creyente. Aleluya. Amado hermano, pasaron los años y con la llegada del emperador romano Constantino, uno de los padres de la iglesia, de lo que fundó la iglesia protestante, Martín Lutero, Constantino, todos son padres de la iglesia, que fundó la iglesia, pero ustedes van a ver, voy a continuar grabando vídeo acerca de eso. Entonces, pasaron los años y con la llegada del emperador romano Constantino, que gobernó en Roma entre los años 312 y 337 de la era común, tuvo la mayor influencia en cuanto al nuevo orden que tendría la organización conformada por este grupo de creyentes, de los nuevos creyentes. Lo sucedió con los nuevos creyentes en Yeshua, y en esa época, escucha bien, una orfandad de un modelo original judío mesiánico que tuviera en Yeshua como Mesías, tal y como la hiciera. En su tiempo, Rab Shaul, cuando modelaba la forma de vida de la Torah en Yeshua HaMashiach, sus hermanos en Corintio, Efesio, Grecia y Tesalónica, esta orfandad, junto con la gran participación del emperador romano Constantino, dio origen al muy largo proceso de la romanización de la reciente fe judío mesiánico, trayendo consigo un giro de 360 grados a rumbo que realmente debía llevar todo lo enseñado por Yeshua y sus discípulos, o talmidim, la palabra correcta. Esta romanización procuró en todo momento quitar todas las raíces hebreas de Yeshua, de sus primeros discípulos, de la misma Torah y de la fiesta establecida. Por esta misma razón, tú no vas a ver ninguna iglesia celebrando las fiestas bíblicas, porque para ellos, sus padres Constantino dice que esa fiesta está abolida. ¿Me entendieron? Ninguna iglesia estudia Torah, porque ellos dicen que la Torah es para los judíos. Ninguna. Ninguno quiere hacer lo que ya está establecido en la Biblia por el eterno Elohim de Abraham, Isaac y Jacob.
en sus preceptos, los cuales el mismo Yeshua cumplió fielmente como judío que era. Si Yeshua cumplió todo fielmente, porque usted no la quiere cumplir, porque él es de Roma todavía. Es de esta manera, con ese emperador Constantino a la cabeza del Imperio Romano y la posterior intervención de consecuencia gobierno romanos, que tiempo después nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y Roma asentada sobre las 7 colinas del Vaticano, en la actualidad Italia, autoproclamándose la Iglesia del Mesías o de Cristo. Sí, es la Iglesia de Cristo. Porque Cristo es juntado, no es Mashiach que es ungido. Ahora bien, conozcamos el origen de la palabra Cristo. Cristo es la traducción al castellano de la palabra hebrea Mashiach, la cual significa ungido. Mashiach es ungido. Traducida al griego, la palabra griega Cristo significa juntado. Y en la mitología griega a cualquier dios mitológico se le dominaba Cristo. No tengas miedo, puedes comentar si quieren. Vamos a ir en la historia. Como ya hemos visto, la influencia greco-romana sobre los nuevos creyentes en Yeshua trajo consigo la mezcla de elementos completamente paganos, como utilizar el calendario solar por el calendario lunar, el calendario bíblico. Amado hermano, no les voy a forzar mucho. Voy a hacer la parte 3 de este estudio hoy en la noche o en esta semana. Quiero que estés ahí para poder verlo. Será publicada. Esa enseñanza será publicada por Facebook y en YouTube. Que Hashem les bendiga. Chao.